Atención. Negociaciones con el comité. Municipio de Soacha. A esta hora cientos de personas transitan a pie sobre la autopista y En llamas. Además de los expedientes, se quemó una joya de la arquitectura en Valle del Mesa de negociaciones. a pie sobre la autopista, permitido el tránsito. Escondida entre tapabocas, se imputaron delitos a pilotos. El narcoescándalo de la avioneta cargada con cocaína escondida entre tapabocas. Continúa el bloqueo en la autopista sur a la altura del municipio de Soacha. A esta hora cientos de personas transitan a pie sobre la autopista y también los vehículos de carga y de transporte intermunicipal de pasajeros se encuentran apostados a un costado de la vía. Los manifestantes únicamente han permitido el tránsito de ambulancias y de vehículos de emergencia. En instantes todos los detalles. Crece el narcoescándalo de la avioneta cargada con cocaína escondida entre tapabocas. Se imputaron delitos a piloto y copiloto. El dueño de la aeronave, esposo de la presentadora Alejandra Azcárate, busca declararse víctima. Importante sentencia. La Corte reconoció de RTVC Noticias, emisión central. Otra vez las cifras de la pandemia que no dan tregua. El número de personas muertas volvió a estar por encima de 500. El país registra el mayor número de casos nuevos desde que llegó el virus. 23.487 casos. Ministro de Defensa en Tuluá tras la jornada de terrorismo en la que el Palacio de Justicia terminó en llamas. Además de los expedientes, se quemó una joya de la arquitectura en Valle del Cauca. Otro estrago de los bloqueos. Niños de 3 departamentos en riesgo porque no llega la bienestarina, el alimento que reparte el bienestar familiar para evitar la desnutrición. Atención, la emergencia sanitaria se extiende por 90 días, así lo anunció el presidente Iván Duque en Medellín. Además, hay anuncios sobre reactivación económica. Toda la información en minutos. Emilio Archila asume el liderazgo por el gobierno en la mesa de negociaciones con el Comité del Paro. Día de marchas en Bogotá. En minutos les contamos cómo fue la jornada de hoy. Estaremos en directo desde el portal Las Américas. Y continúa el bloqueo en la autopista sur a la altura del municipio de Soacha. A esta hora cientos de personas transitan a pie sobre la autopista y también los vehículos de carga y de transporte intermunicipal de pasajeros se encuentran apostados a un costado de la vía. Los manifestantes únicamente han permitido el tránsito de ambulancias y de vehículos de emergencia. En instantes todos los detalles.
Crece el narcoescándalo de la avioneta cargada con cocaína escondida entre tapabocas. Se imputaron delitos a piloto y copiloto. El dueño de la aeronave, esposo de la presentadora Alejandra Azcárate, busca declararse víctima. Importante sentencia. La Corte reconoció derechos laborales a modelos webcam. Presidente Biden ordenó a organismos de inteligencia averiguar cómo surgió el coronavirus en Wuhan. Y hoy fue un mal día para Egan Bernal en el Giro de Italia, pero a pesar de esto, de que Yates le descontó algunos segundos, sigue siendo el líder de la general. Pero nos quedamos con esta imagen, con la imagen del día. Dani Martínez se convirtió en un tremendo escudero. Fue el gregario perfecto para Egan Bernal, dándole ánimo, un envión anímico tremendo. Todo esto y más en la información deportiva. Los espero más adelante. Y hoy la música vallenata celebra por partida doble. El maestro Rafael Escalona estaría cumpliendo 94 años y Diomedes Díaz cumpliría 64. Les cuento más en la sección de cultura. Nos vemos más adelante. Yo siento que me da una rasquiñita, la emoción no la puedo soportar. Iniciamos con cifras de la pandemia porque una vez más los registros preocupan. Hoy el mayor número de casos nuevos desde que llegó el virus. Mateo, adelante con los números que son vidas. Así es, Patricia, como usted lo menciona, y es que hay que destacar que 23.487 casos nuevos se reportan, una cifra que supera otra vez la barrera de los 20.000 y se ubica como la más alta desde que se hace esta medición. Y pues ya hablando del total de casos activos, son 118.177. Nuevamente las muertes, esto también hay que resaltarlo, siguen siendo altas. En las últimas 24 horas fueron registradas 514. Es decir, nuevamente estamos por encima del umbral de 500 muertes diarias. Pues hablamos con expertos para saber por qué no bajan estas cifras. Y esto nos dijeron. Según los expertos, las cifras se deben al relajamiento de las medidas de bioseguridad. Hay pérdida del uso del tapabocas, disminución del distanciamiento físico, todo lo que implique mayor contacto, interacción entre seres humanos, desafortunadamente lo vemos reflejado, como acabo de decir, una semana después. Y en cuanto a vacunación, Colombia recibió hoy 394.290 vacunas de la farmacéutica Pfizer. Hoy fue la primera jornada de los 4 nuevos grupos que ya podrán recibir la vacuna en el país. Grupo 1. Población de 55 a 59 años, la cual podrá ser vacunada sin agendamiento. Grupo 2. La vacunación de todos los docentes y fuerza pública. Grupo 3 y 4. El grupo de 50 a 54 años necesita agendar cita al igual que las personas de entre 40 y 49 años que padezcan enfermedades relacionadas con diabetes, hipertensión, obesidad y VIH. Sin embargo, en Bogotá fueron registradas largas filas, pues fueron habilitados 8 centros comerciales para que personas entre los 55 años o más pudieran recibir el biológico sin cita y bajo la modalidad de pico y cédula. Llegué a las 8:30 de la mañana, nos hicieron hacer una fila por todo el centro comercial por fuera. Hay mucha demora, yo estoy acá desde las 10 de la mañana y estaban dando turnos hasta el 1.300 o 1.400 y a mí me correspondió el 1.122. Colombia recibió este miércoles 294.290 vacunas del laboratorio de Pfizer. A la fecha, el país suma 14.240.044 vacunas recibidas en 32 envíos. Y cambiamos de tema porque el ministro de Defensa viajó hoy a Tuluá y tras una reunión se anunciaron recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de los hechos en los que se incineró la sede del Palacio de Justicia. Algunos dueños de los negocios vandalizados por encapuchados gastaron gran parte del día limpiando los daños. Los comerciantes rechazaron lo sucedido. Yo creo que se ha perdido un poquito lo que fue inicialmente lo que se estaba reclamando, ya se está haciendo el vandalismo. Yo considero que deberían de parar. Sedes bancarias y locales dedicados a la venta de motos frente al Parque Céspedes fueron atacados e incinerados. En videos aficionados quedaron grabados los ataques.
Los tulueños dicen estar aterrados por lo ocurrido. Como en esta vaina se mezcla tanta gente, en esto hay intereses de por medio. Fueron 4 sedes estatales atacadas y 60 locales comerciales vandalizados. El ministro de Defensa lideró un consejo de seguridad en la Escuela de Policía de Tuluá. La Policía Nacional seguirá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, las labores de investigación para lograr la captura y judicialización de los dinamizadores y los organizadores de los hechos de violencia y vandálicos aquí en el municipio de Tuluá, lo mismo que los municipios de Cartago y Buga. El gobierno local adoptó el toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Uno de los hechos investigados en medio de la noche de terror que se vivió en Tuluá es la muerte de Camilo Arango, estudiante de segundo semestre de Derecho en la Unidad Central del Valle del Cauca. Camilo Arango tenía 18 años de edad. Las primeras versiones indican que habría muerto en medio de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. El cuerpo sin vida que llega a un centro asistencial, cuando se identifica ya por parte del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, se trata del joven Camilo Andrés Arango. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables del incendio y de la muerte del estudiante. Se están recopilando por parte de Policía Judicial todos los videos, las entrevistas, las declaraciones de los testigos con el fin de lograr la plena identidad de las personas y qué posibles intereses se podían dar en quemar este Palacio de Justicia. Según las autoridades, en medio de los hechos, la línea de emergencias 123 recibió 100 llamadas en las que fueron denunciados daños a bienes y robos. Pues aquí en RTVC Noticias hablamos con la gente en Tuluá y están contrariados por los hechos de las últimas horas. Y es que el Palacio de Justicia fue construido en 1927 y es considerado patrimonio histórico del departamento. Fue el archivo del Palacio de Justicia el que quedó destruido como consecuencia del incendio que encapuchados iniciaron. Otras 3 secciones del edificio fueron vandalizadas. El bloque 2 totalmente incinerado, la estructura y todos los muebles, ¿no? El edificio fue inaugurado en 1927. Actualmente es patrimonio histórico del Valle del Cauca. Aquí hay una historia muy importante. De esa forman parte Gustavo Álvarez Gardiazabal y Didimo Páez, quienes ayudaron a que se hiciera toda la restauración de esta bella joya arquitectónica. Personal de bomberos y expertos valoraron los daños. Los habitantes de Tuluá lamentaron la destrucción del edificio ubicado en el centro de la ciudad. Eso está grave, esto no se arregla así nomás. Esto con paño de agua tibia no se arregla. Eso hay que hablar con los grandes. La gobernadora del Valle del Cauca afirmó que el objetivo es recuperar esta joya arquitectónica a través de un plan de salvamento. Un plan especial de recuperación económica y social. No es sino ver todo lo que está alrededor de este parque principal, los bancos, los comerciantes, muchas de las empresas que generan empleo destruidas, vandalizadas. En el Palacio de Justicia de Tuluá, que ardió en llamas en la noche del martes, se archivaban procesos de restitución de tierras que involucran a campesinos del centro del departamento. Autoridades judiciales y del gobierno coinciden en calificar de terrorismo los graves hechos en Tuluá. Se analiza una posible relación en los casos de ataques contra sedes de la justicia. Han ocurrido 6 en medio del paro nacional. El ministro de Defensa en el segundo debate de moción de censura dijo que la quema al Palacio de Justicia en Tuluá fue en retaliación a un desbloqueo que se hizo en la vía panamericana. Como reacción a ese bloqueo salieron a incendiar una unidad de justicia, un ataque a la justicia nuevamente. Qué curioso que son la justicia, que son los CAIs, que son las gobernaciones, que son las alcaldías que salen afectadas. Por su parte, la Fiscalía dijo que se priorizará esta investigación para esclarecer los hechos. Que debe respetarse a la rama judicial del poder público en Colombia. Que nuestros magistrados, jueces, fiscales, investigadores, todas las personas que hacen parte de la rama judicial del país, le cumplen un servicio a Colombia. Estos hechos condenables dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica no incluye declarar a los bomberos objetivo del terror. En lo que va de protestas, un palacio y 6 casas de justicia han sido vandalizadas. Las de La Plata en Huila y el Bosque en Medellín siguen fuera de servicio. Y hay un estrago de los bloqueos que pone en riesgo a miles de niños de al menos 3 departamentos. Los camiones con bienestarina no han podido pasar. Hablamos del alimento que reparte el bienestar familiar para combatir la desnutrición infantil.
Más de 430.000 familias no han podido recibir Bienestarina por los bloqueos en diferentes vías en el país. Así lo confirmaron la Contraloría General y el ICBF. La situación preocupa a madres gestantes, pues se trata de uno de los principales alimentos para los niños que cuidan. Sabemos que ese es un alimento que tiene proteínas, es uno de los productos básicos, para el crecimiento de los niños, y mira, y el no acceso, eso va a acarrear muchas cosas, pues desnutrición, mala alimentación. Dayana Mendoza, quien no sabe qué hacer si el alimento no llega, dice que en medio de la angustiosa situación, que a pesar de las dificultades, cortar vías no soluciona nada. El hecho de trancar las vías no es como quien dice la solución, ¿ok? Porque, estás dando tú, quieres resaltar un derecho, pero estás a la vez trancando otros. Las regiones más afectadas son Valle del Cauca y Cauca. Las autoridades advirtieron que están en riesgo 44.000 litros de leche almacenada. La Contraloría General de la República hace el llamado para que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, y asimismo para que se garantice la prestación del servicio a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De acuerdo con el Bienestar Familiar, el costo total de la afectación entre Bienestarina represada es de 6.584 millones. Y como cada noche actualizamos las pérdidas por el paro para el sector industrial. Más de 500.000 millones de pesos han perdido los productores de los principales alimentos de los colombianos: la carne, el pollo, los huevos, la leche y el arroz. El sector agrícola es uno de los más afectados por los bloqueos. Los lecheros tienen 186 millones de litros de leche sin comercializar y pérdidas por 190.000 millones de pesos. Los ganaderos mantienen 120.000 animales represados y pérdidas por 230.000 millones. Los avicultores reportan 20.000 toneladas de pollo y 180 millones de huevos represados y 14 millones de aves muertas. Y los arroceros advierten que 350.000 hectáreas de siembra están en peligro. Si no llegan los productos a tiempo, los insumos para la producción, pues se van a ver perjudicados, va a ver perjudicada la producción y seguramente los rendimientos de la cosecha. Ante este panorama, un grupo de empresarios colombianos viajó a Washington buscando apoyo de Estados Unidos para que medie en un diálogo que permita superar la crisis. Vamos a estar reunidos con congresistas, con staffers, estar reunidos con miembros del gobierno nacional, como también con ONGs y think tanks a nivel de Estados Unidos. La visita finalizará este viernes 28 de mayo. Y hoy el presidente Duque volvió a manifestarse en contra de los bloqueos y además hay anuncios relacionados con la emergencia sanitaria y la reactivación. La noticia en Medellín con Daniel Cañas. Daniel, buenas noches. Mateo, buenas noches para usted, para todos los televidentes. Tal cual usted lo está mencionando, Medellín se convierte entonces en la segunda ciudad que visita el mandatario durante estos días difíciles que vive el país. Hizo anuncios importantes, precisamente le pidió respeto a las personas que están en medio de las manifestaciones y también las que no participan de esta. Habló sobre los bloqueos y el mandatario expresó que esto únicamente le hace daño a la ciudadanía. Que garantizar la protesta pacífica como una expresión, pero proteger también los derechos de quienes no protestan. Y recojo lo que ustedes han dicho: rechazo categórico al vandalismo, al crimen, al terrorismo urbano de baja intensidad, a esas agresiones que muchas veces hemos visto con dolor en muchísimos espacios de nuestro territorio. Y es que otro de los anuncios importantes del mandatario aquí en medio de su agenda en la ciudad de Medellín es sobre los procesos de vacunación y también sobre la reactivación económica. Importante, las ciudades que estén por debajo del 85% de ocupación UCI podrán empezar con el proceso de reactivación. En la reunión entre el presidente Duque y Azocapitales fueron tocados temas como la reactivación económica en las ciudades de cara a la extensión de la emergencia sanitaria por 90 días. Apertura de bares, de restaurantes y otros espacios de entretenimiento cuando tengamos niveles de ocupación de las UCIs por debajo del 85%. En materia de vacunación, el mandatario enfatizó en la aceleración de los procesos para lograr las metas establecidas. Estamos cerrando mes de mayo, esperamos conforme a la meta 10 millones y que nosotros podamos a partir de aquí llevar los niveles de vacunación ya con las jornadas masivas a más de 200.000 diarias. Por su parte, el alcalde de Montería y presidente de Azocapitales hizo un llamado para evitar las alteraciones de orden público en el desarrollo del paro nacional. Garantizar, bajo todos los esquemas que nos proporciona la ley y nuestros mandatos, el abastecimiento de las ciudades
y la prestación sin alteración de los servicios públicos y de salud. Al finalizar el encuentro, el presidente Duque hizo un llamado a los alcaldes a trabajar en equipo en el denominado Pacto por los Jóvenes, con el que se busca atender las principales problemáticas de esta población. Miren, y es que una situación bastante particular se presentó en medio de los desplazamientos del presidente Iván Duque para cumplir sus citas con la agenda aquí en la ciudad de Medellín, y es que interrumpió el protocolo de seguridad y se bajó en las inmediaciones del centro de Medellín para hablar con la gente y para hablar también con los comerciantes. Una situación bastante particular se vivió con una persona de ciudadanía venezolana, en donde él le pidió ayuda al mandatario para poder organizar su situación migratoria aquí en el país, lo cual él le recordó el proceso de registro que cada una de estas personas que se encuentran aquí en Colombia pueden hacer. Por otra parte, como veníamos hablando, el mandatario también hizo unos anuncios bastante importantes, y como Buenaventura fue la primera ciudad que el presidente visitó durante estos días de conflicto en el país, también anunció las estrategias que se tendrán para la apertura del muelle del puerto de Buenaventura. El presidente Iván Duque comenzó una serie de encuentros en las regiones con el fin de buscar salidas a la situación que se vive en el país. El primer sitio fue Buenaventura, en donde sostuvo encuentros con empresarios y con funcionarios de entidades que están asentados en el puerto. El jefe del Estado anunció un plan de choque para reactivar esta zona del Pacífico colombiano. Hay un compromiso claro por parte del gobierno nacional de asegurar el corredor logístico desde Buenaventura, con conexión hacia el centro y el sur del país, con todo el acompañamiento operacional de la Fuerza Pública, y también agradeciendo el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación. Y para lograrlo comenzó adoptando otras medidas importantes para esta región. Se adelantará el dragado de profundidad para mantener competitiva la ciudad de Buenaventura sin tener que apelar a peajes para el tránsito de buques, y por lo tanto se buscará una solución que no aumente los costos, sino que mantenga la competitividad del puerto de Buenaventura. Anuncios que contaron con el respaldo de funcionarios que viven allí. De la apertura de todos los corredores viales hacia los destinos de la carga es lo que nosotros esperábamos, es lo que nosotros queríamos. El suministro permanente, la cadena permanente de alimentos y el desahogo de todas las cargas actualmente en el puerto. Duque manifestó que Buenaventura tiene que mantenerse competitiva, dinámica y en posición estratégica. Los anuncios del presidente Duque aquí en la ciudad de Medellín se dan en un momento bastante crítico para la capital antioqueña, que no baja del 97% en la ocupación UCI, por lo tanto se tendrá que sumar a la regla de que las ciudades aquí en la capital antioqueña que estén por debajo del 85% serán las que podrán empezar entonces con esta reactivación económica. Yo me despido con ustedes por el momento desde la ciudad de Medellín. Sigan con más desde Bogotá. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Daniel, por su información, y les contamos también que el gobierno designó al funcionario que desde ahora liderará la mesa de negociación con el Comité del Paro. Se trata de Emilio Archila, consejero para la estabilización. Luego de la renuncia de Miguel Ceballos, quien hasta ayer fue comisionado de paz y además lideraba las conversaciones con el Comité de Paro, en su reemplazo fue nombrado Emilio Archila, consejero del presidente, sobre los temas relacionados con el acuerdo de paz. Reiterar nuevamente la voluntad infranqueable que tenemos de avanzar hacia los logros de acuerdos. El Comité de Paro aceptó la designación. Se trata de una persona que ha estado en el minuto a minuto de este proceso de negociación. Tras lograr un preacuerdo, el gobierno avanza contra el reloj en una revisión jurídica de los puntos. Igual de importante a que quede rápido es que quede bien. Los sindicatos esperan que la refrendación se dé mañana. Nuestra aspiración es iniciar de inmediato la negociación del pliego de emergencia, lo cual nos podría dar, si todo sale bien, en el término de unos 8 días. Archila, como nuevo vocero del gobierno, reiteró su rechazo a los bloqueos en vías del país. Vamos ahora con información de Bogotá, porque hoy fue una jornada de marchas en distintos sectores de la ciudad. El sur se vivió un panorama complicado de choques entre manifestantes y el ESMAD, y miles de personas allí se quedaron también sin el servicio de transporte. En una nueva jornada de movilizaciones en Bogotá, los primeros bloqueos se comenzaron a registrar desde las 5 de la mañana en la localidad de Usme, sector de Yomasa y Santa Librada, convirtiéndose en el punto más crítico de alteraciones al orden público. Manifestantes pincharon buses del sistema zonal de Transmilenio e impidieron el paso de camiones de carga. La fuerza pública tuvo que intervenir a lo largo del día dispersando a los manifestantes, lo que generó fuertes choques.
El secretario de Gobierno, a través de su cuenta de Twitter, indicó que lesionados de baja gravedad fueron atendidos directamente por la Cruz Roja en sitio y los de gravedad trasladados a diferentes centros hospitalarios. El contraste se vivió en horas de la tarde en la Plaza de Bolívar, donde algunos ciudadanos se encontraron para realizar intervenciones artísticas como símbolo de protesta frente a la Casa del Cabildo Eclesiástico. Al cierre de la tarde, en el suroccidente de la capital, un grupo de manifestantes lanzaron piedras al canal RCN y a un almacén de cadena, situación que fue controlada por gestores de convivencia. Ya en el Portal de las Américas, uno de los puntos de concentración más importantes de la ciudad, la jornada se desarrolló de manera pacífica. Son las 8 de la noche, 22 minutos. Vamos ahora a hacer un recorrido por varios puntos de Bogotá para saber cómo está el panorama tras las jornadas de marchas. Comenzamos con Diana Gómez. ¿Qué ocurre, Diana, en el Portal Las Américas? Buenas noches. Patricia, buenas noches. Estamos en ese emblemático lugar que los jóvenes han tomado en el sur de Bogotá. La jornada se ha desarrollado de manera pacífica. Al fondo vamos a mostrar de manera inmediata cómo está la situación. Los jóvenes han empezado a incendiar llantas alrededor del fuego, haciendo cánticos, cantando arengas. Bueno, es una jornada que ya cumple 28 días de paro nacional. Al fondo, sin embargo, están los jóvenes. Cerca de 1000 jóvenes se han congregado en este sitio. Hay tensión porque las autoridades hacen presencia allí, es la situación que se ha venido repitiendo en los últimos días. Sin embargo, hay presencia de organismos de derechos humanos que están vigilantes a toda la situación. En Usme, la situación que es más delicada, nos ha informado la Cruz Roja de Bogotá que hay cerca de 100 heridos. Sin embargo, esta confirmación estamos esperando también del gobierno distrital, que indique cómo está ese reporte al sur de Bogotá. Estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir aquí en el Portal Américas. Cualquier novedad estaremos informando en directo. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Diana. Y siguen los bloqueos en la autopista sur, en límites entre Bogotá y Soacha. ¿Cuál es el panorama a esta hora? Diego Giraldo, adelante. Muy buenas noches, pues efectivamente en este momento se encuentra, como podemos ver, bloqueada la autopista sur. Esto es a la altura del municipio de Soacha. Debemos de señalar que este bloqueo se ha desarrollado a lo largo de todo el día. Ha habido manifestaciones artísticas, culturales y en paz. Hay algunas llantas que han incendiado y no se permite el tráfico de vehículos de transporte intermunicipal de pasajeros ni de transporte de carga. Hasta el momento la jornada, como lo decimos, ha transcurrido en paz. Los vehículos se encuentran apostados en los costados de la autopista sur y no hay tránsito. Solamente se ha permitido el paso de vehículos de atención de emergencias como ambulancias. Jornada tranquila hasta el momento, pero sin movilidad aquí en la altura de la autopista sur en el municipio de Soacha. Muchas gracias por su información y vamos ahora a contarles que la policía vigila varias zonas de Bogotá a través del puesto de mando unificado. Precisamente en ese punto se encuentra nuestro periodista Jimmy Ávila. Jimmy, adelante. Patricia, muy buenas noches. Sí, la saludo aquí en el puesto de mando unificado, donde minuto a minuto la policía hace todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a las 20 localidades de la ciudad. Y hay que decir que a esta hora hay 200 personas en la localidad de Usme, precisamente en el sector de Yomasa, que se encuentran bloqueando la vía. Los que nos acaban de informar es que acaban de capturar a una persona por porte ilegal de arma de fuego. Y también hay que decir que en la avenida 1 de Mayo con carrera 10ª hay concentración de personas, aproximadamente 70 personas, pero la vía está normal. Y pues lo que podemos decir del sur de Bogotá, también en la carrera 8ª, aquí en el centro de Bogotá, con la carrera 8ª, con la carrera 10ª, con la calle 10ª, hay aglomeraciones de al menos 100 personas y la vía también está normal. Y en el sector de los héroes también fluye con normalidad, hay 30 personas que se encuentran allí, pero pues está, como lo decimos, en normalidad. Es la información desde el puesto de mando unificado aquí en el centro de Bogotá. Jimmy Ávila, para RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchísimas gracias, Jimmy. RTVC Noticias, conectado con Bogotá. Y continuamos en otras partes del país porque se cumplen 15 horas de las protestas en la zona industrial de Mamonal, en Cartagena. En el lugar, los bloqueos complican la movilidad. Jayvan Pinzón, buenas noches, los detalles. Hola, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Los saludo desde la vía Mamonal, la cual ya se encuentra despejada.
de las barricadas que se registraron en la ciudad desde las 4 de la madrugada. Por su parte, los comerciantes le han hecho un llamado al alcalde William Dow para que atienda este tipo de situaciones y no se siga bloqueando la ciudad, toda vez que se están creando problemas económicos. En las últimas horas se presentaron daños al grupo Éxito, Almacenes Éxito de la ciudad de Cartagena, y pues esto no ha sido bien recibido por el ex sector gremial e industrial de la ciudad. Por 48 horas estará bloqueada la vía Mamonal en la zona industrial de Cartagena. Son 7 las barricadas que la comunidad ha instalado en medio de las protestas. Actualmente se legalizan las licencias, nos desplazan con las construcciones de las empresas, no invierten en las comunidades. Los bloqueos de los habitantes de los barrios Arroz Barato, Policarpa y Albornoz fueron acompañados por distintos sindicatos. Se han sumado los esfuerzos de las comunidades del sector aledaño al sector de Mamonal para acompañar estas grandes movilizaciones. Ante esta situación, el Consejo Gremial de Bolívar hizo un llamado a la Alcaldía de Cartagena. La protesta en esta zona debe tener un manejo apropiado para no exponer a ningún tipo de riesgo ni a los manifestantes ni a las comunidades. La Procuraduría Provincial de Cartagena le pidió al alcalde de la ciudad intervenir los bloqueos luego que se registraran desmanes contra Almacenes Éxito y afectaciones económicas para las empresas de la zona industrial. Y seguimos conectados con las regiones porque en horas de la tarde se reportaron varios bloqueos en la zona fronteriza con Ecuador y en carreteras nacionales. Conectamos con nuestros periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Hoy en Neiva, unas 1.500 personas salieron de manera pacífica a las calles en varias marchas que confluyeron en el céntrico Parque Santander. Estudiantes, profesores y campesinos fueron los protagonistas de la movilización y en medio de rigurosas medidas de seguridad. En el departamento del Putumayo y la frontera con Ecuador se vienen registrando nuevos bloqueos, en particular en los pasos comunes de los ríos San Miguel y Putumayo. Las comunidades que protestan bloquean los caminos rurales en Puerto Asís, donde también es alta la dinámica fluvial y que se venía abasteciendo con alimentos y víveres que llegaban del país vecino. Mientras en Manizales y Pereira hubo manifestaciones de apoyo al paro nacional, en Armenia la ciudadanía marchó para protestar por los bloqueos que se han presentado en las vías en esa región. En las 3 capitales del eje se movilizaron alrededor de 5.000 personas. En Antioquia hay alerta luego del anuncio de la Asociación Colombiana de Gas Licuado de Petróleo, quien advirtió que, debido a los bloqueos de vías, más de 2 millones de antioqueños podrían quedarse sin gas en cilindro para cocinar a partir de este jueves. El desabastecimiento afectaría al sector agropecuario, el de salud, restaurantes, hoteles y fábricas, además de los hornos crematorios que son utilizados para las personas fallecidas por COVID-19. Y sigue el escándalo de la narcoavioneta que cayó en Providencia con un cargamento de droga camuflada en ayudas humanitarias. Los dueños de la compañía, entre ellos el esposo de la presentadora Alejandra Azcárate, pidieron ser declarados víctimas. Un juez decidió en el caso del piloto y el copiloto. Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado y lavado de activos fueron los delitos que le imputaron al piloto y copiloto de la aeronave, que recordemos transportaba cerca de media tonelada de cocaína entre supuestas ayudas humanitarias en el aeropuerto de Providencia. Los 2 imputados no aceptaron los cargos. Por su parte, uno de los propietarios de la aeronave, Miguel Jaramillo, esposo de la reconocida actriz y comediante Alejandra Azcárate, pidió ser reconocido como víctima en el proceso y demandó penalmente al piloto. El juez señaló que en esta etapa procesal no se podía resolver la petición y enfatizó que el tema podría ser discutido en la audiencia de acusación. Bienvenidos a la información deportiva, muy buenas noches, qué alegría saludarlos. Hablamos de Egan Bernal, hoy no fue un buen día para el colombiano, realmente fue un mal día en esta etapa 17 del Giro de Italia, pero tranquilos que sigue siendo el líder. Pero miren, lo que queremos resaltar de esta jornada fue el trabajo de Dani Martínez, su compañero de equipo de Lineos, su gregario, su escudero. Como un buen escudero justamente lo esperó, lo aguantó y le dio tremendos ánimos a Egan Bernal en los momentos más difíciles. Y justamente Egan le agradeció en su cuenta de Instagram, llamándolo su ángel de la guarda. Se queda Egan.
Se queda Egan Bernal. Yo creo que pasó. Cuando llegan los malos momentos, lo mejor es tener a los amigos cerca. Llegar a meta con lo que podía, ¿no? Dani me esperó, así que hizo muy bien y finalmente no perdimos casi tiempo con el que va segundo en la general, que igual es bueno, ¿no? Cuando las piernas no dan, alguien tiene que levantar la voz y animar más duro para despertar la cabeza y la moral. Al máximo. Vamos, Dani le dice vamos. Dani Martínez, eso es. Claro, como había mucha gente gritando, por la radio también nos decían cosas, entonces, claro, no lograba escucharme cuando claro, yo intentaba regularme, me quedaba y ahí era cuando lo llamaba, pero nada, le decía que me esperara. En las vueltas grandes hay un día de crisis y Egan lo vivió hoy. Por fortuna, estaba bien acompañado. Vamos, campeón, vamos. Y ahí se puso a la rueda y lo va llevando. Bien, Dani, muy bien, Dani Martínez. Daniel Martínez sacrificó su objetivo personal de estar en el top 3 para defender como un gran escudero el bien superior, el bien del equipo. Cuando volteé a mirar atrás y yo sabía mi trabajo, entonces bueno, tratamos de llevarlo y hasta el final. Hoy, gracias al trabajo de Daniel, Egan conserva el liderato. Daniel hizo que el daño fuera menor y ayudó a que el título se vea más cerca. En el ciclismo hay gregarios y trabajo de equipo, pero lo de hoy fue actitud de un verdadero amigo, actitud de un hermano. Marco Pantani es una leyenda del ciclismo italiano. Falleció hace 17 años, pero definitivamente tuvo grandes logros. Ganó el Tour de Francia, ganó el Giro de Italia y tiene bastantes coincidencias justamente con Egan Bernal. Los místicos se dirán que realmente son bonitas coincidencias. Los dos nacieron el 13 de enero. Egan Bernal ganó ya el Tour de Francia, le falta el Giro de Italia, está a muy poco de conseguirlo. Pues bueno, Egan también ha confesado que su ídolo de infancia era Pantani, que del único que tiene recuerdos como ciclista en su casa es justamente del italiano. Pues bueno, hay muchas cosas interesantes para hablar de Pantani. Durante la jornada 16, la etapa reina, los hinchas, toda la gente le gritaba a Egan Pantani, Pantani, y él sonreía y gracias a esto pedaleaba pues más rápido. Hoy la mamá de Pantani tuvo un encuentro bastante especial con Egan Bernal, un emotivo encuentro que así quedó registrado. Che cosa è stato questo abbraccio con Egan? Come abbracciare a mio figlio. Es como abrazar a mi hijo, aseguró Tonita Pantani tras abrazar a Egan. Pantani, madre del reconocido y ya fallecido ciclista italiano Marco Pantani, aprovechó el momento y felicitó personalmente a Egan. El apasionante encuentro entre Tonita Pantani y el líder del Giro de Italia se dio luego de que la Maglia Rosa le entregara a su hijo el reconocimiento como el ciclista que más ha emocionado a los aficionados en estos 90 años de historia. Era el vallenato preferido de Gabriel García Márquez. Elegía a Jaime Molina del maestro Rafael Escalona, que nació un 26 de mayo, pero de 1927. Gabo siempre estuvo enamorado del vallenato. Decía que quién sabe qué era lo que tenía el acordeón, que cuando lo escuchaba se le arrugaba el sentimiento. Pero no era amor ciego. García Márquez sabía de vallenato, de sus formas, de sus aires, de sus ritmos, tanto así que en 1983 lo invitaron a ser jurado en los 25 años del Festival de la Leyenda Vallenata. También estaba Juan Gozaín, el juglar Luis Enrique Martínez, Enrique Santos y Julián Rojas, que era el rey vallenato de ese momento. Después de que se acabaron las presentaciones, los jurados se fueron a deliberar y Gabo le preguntó a Gozaín que cuál era el vallenato que más le gustaba. Gozaín, muy políticamente correcto, le dijo que era muy difícil elegir, solo uno, pues que dependía, que bla, 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 bla. Gabo insistió como buen periodista y Gozaín le dijo, la elegía a Jaime Molina de Rafael Escalona porque me estremece el alma oír a un hombre que se ofrece a morir en lugar de su amigo. García Márquez se quedó mirándole y le dijo, ese es mi canto y mi verso favorito. Le pidió a Julián Rojas que trajera su acordeón y empezó a cantar.
Y es que tiene razón, la historia de la canción se cuenta sola. Escalona era amigo del pintor Jaime Molina y una vez, borrachos, se prometieron que si Escalona se moría primero, Molina lo pintaba en un cuadro, y si era al revés y Molina se moría primero, Escalona le hacía una canción. Jaime Molina se murió el 15 de agosto de 1978 y Rafael Escalona el 13 de mayo del 2009, así que le tocó cumplirle la promesa. El verso que tanto le gustaba a Gabo es precisamente ese: ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el sol. Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición. Recuerdo que... Y cambiamos de tema para informarles que sigue la gira de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez por Estados Unidos. Hoy se reunió con el director para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Al final agradeció el respaldo. Luego de varias reuniones con miembros de la Casa Blanca en Washington y parlamentarios de ese país, la vicepresidenta y canciller designada Marta Lucía Ramírez recibió el beneplácito de Estados Unidos tras ser considerado como ejemplo para la región. La funcionaria resaltó el apoyo en temas prioritarios para Colombia. Que hablamos con él, como acabamos de hablar también con el senador Méndez, con distintos congresistas, sobre el compromiso que tenemos nosotros de seguir trabajando para que se reactive la economía colombiana. Ramírez dialogó con varios congresistas sobre derechos humanos en el marco de la protesta social en Colombia. En general, todos los congresistas nos han expresado la solidaridad hacia Colombia, la preocupación por toda esta violencia sin precedentes que se ha visto en las distintas imágenes, su preocupación también por asegurarse que no vaya a haber ningún caso de impunidad en las violencias que pueda haber. La funcionaria dijo que se habló de adquisición de vacunas para el país. Pero hemos insistido mucho en esa solicitud. Para nosotros es muy importante, tanto las vacunas excedentes que tiene la administración, como la posibilidad también de hablar con las farmacéuticas para que nos presten vacunas que después Colombia devolvería. La canciller y vicepresidenta colombiana se reunirá este viernes con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó a la Organización de las Naciones Unidas el primer informe con presuntos casos de violaciones de derechos humanos en medio del paro nacional. Y es que en 2 instalaciones civiles, sin mi conocimiento y mucho menos sin mi autorización como alcaldesa, la policía aterrizó un helicóptero para hacer reabastecimiento. La declaración de la alcaldesa incluyó además un reporte en cifras desde que empezaron las protestas. 380 policías heridos, 17 muy graves, 361 civiles, 5 en delicado estado de salud. De que se establezca la verdad, de que se sancione a los responsables, de que se prevengan violaciones de derechos humanos, es lo primero que debemos hacer desde la institucionalidad. En Bogotá, según el reporte de la mandataria, se han realizado 775 actividades de protesta, 459 concentraciones, 238 marchas y 78 bloqueos con alrededor de 240.000 participantes. Nosotros le vamos a dar seguimiento a este informe también para poder aportar con recomendaciones, con asesoría técnica para buscar esas soluciones, para buscar garantizar los derechos de mejor manera. En Bogotá, desde el pasado 28 de abril, 33 personas han sufrido lesiones faciales y oculares, de las cuales 8 están en riesgo de pérdida total de la visión. Y a propósito de este tema, la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, reaccionó al informe presentado por la alcaldesa Claudia López ante la representante de la oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La consejera dijo en Twitter, abro comillas, grave que Claudia López desconozca la institucionalidad colombiana, porque no habrá invitado a la Defensoría, Fiscalía, Procuraduría, cierro comillas. Los diálogos en el Congreso sobre las propuestas para una nueva reforma tributaria continúan. Esta vez, exministros de Hacienda plantearon los puntos que debería incluir el proyecto. El gobierno sigue recibiendo propuestas para la reforma fiscal. Según varios exministros de Hacienda, el recaudo debe solventar la crisis actual y no pensar en el largo plazo. Si el próximo gobierno tiene que pasar a otra tributaria, déjenle ese problema al próximo gobierno. Pasemos una tributaria muy restringida, que sea 10, 12 billones de pesos. Considero que se debe poner el mayor énfasis
en el corto plazo, en el aquí y ahora, en el ya. Para poderle dar al país y a los mercados la tranquilidad de que vamos a tener ingresos. La duda recae sobre el tiempo de discusión en el Congreso. Ojalá antes de que termine esta legislatura, e incluso si se requieren extras, que se vaya hasta el 20 de julio de este año. Para que se pueda erradicar de manera inmediata este proyecto, para que se pueda discutir con mensaje de urgencia y si es necesario en sesiones extras. Me parece que en lo que queda de esta legislatura, que es poco tiempo, no es apropiado presentar la reforma tributaria. El principal reto es generar empleo y fortalecer los programas sociales. A pesar del tercer pico de contagios por el que atraviesa el país, varias ciudades han empezado a flexibilizar las medidas contra el COVID-19. En La Guajira se habilitó la entrada de bañistas a las playas. Iniciamos nuestra ronda regional con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. De los 91 internos de la estación de policía en Magangué, Bolívar, cerca del 40% estarían contagiados por COVID-19. De acuerdo a lo informado por la Defensoría del Pueblo, 39 de ellos han contraído el virus, 6 están contagiados de varicela y 2 tienen ambas patologías. La noticia en Barranquilla está relacionada con el anuncio de Fenalco Atlántico en el sentido de que se le brindará estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad exigidos por la Alcaldía de Barranquilla a fin de autorizar la reactivación plena de la economía en la ciudad. Según Fenalco Atlántico, esto además es fundamental para evitar que los negocios se vuelvan focos de contagios. En La Guajira, la noticia es que hay nuevas medidas en el marco del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Y en ese sentido se flexibilizó el toque de queda y la ley seca. Además, se habilitó el uso de playas teniendo en cuenta que ha disminuido el nivel de contagio de COVID-19 y que la ocupación de camas UCI está por debajo del 60%. La Corte Constitucional reconoció los derechos laborales de las modelos webcam. La decisión se da en un fallo a favor de una mujer que fue despedida por estar embarazada cuando trabajaba en una agencia. Fantina decidió reclamar porque estaba segura que sus derechos como trabajadora y mujer embarazada estaban siendo vulnerados. Esto es un trabajo y muy difícil. Yo trabajé en esto y trabajé lastimosamente por necesidad. Y a mí me sacaron a los 8 meses y medio de gestación. Interpuso una acción de tutela en la que invocó su derecho al trabajo. Este abogado me la hizo mal. Su caso llegó a la sala de revisión de la Corte Constitucional. El fallo se conoció hoy. Ordenar al señor Pedro Blanco que en el término perentorio e improrrogable de 5 días, contando a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a liquidar y pagar a la señora Fantina los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir en virtud del contrato de trabajo y hasta la fecha en la cual culminó su periodo de lactancia, incluida la licencia de maternidad. No lo hago por la plata, porque sí pasé necesidades y muchas, nadie sabe la cola que dio otra persona, pero sí quiero que se haga justicia. La Corte le pidió a la Fiscalía investigar las conductas penales en la vinculación de algunas modelos webcam en Colombia y le recomendó al Ministerio de Trabajo y al Congreso regular este oficio. Hoy se presentó un nuevo tiroteo en Estados Unidos. 8 personas murieron y varias resultaron heridas en San José, California. El sospechoso de haber abierto fuego contra estas personas se suicidó tras lo ocurrido, según las autoridades. Un nuevo caso de violencia mortal derivado del uso de armas de fuego en Estados Unidos. Un hombre disparó este miércoles en las instalaciones ferroviarias de la ciudad de San José, en California, al sur de San Francisco. About 6:34 a.m. this morning. Aproximadamente a las 6:34 de esta mañana, el Centro de Comunicaciones del Condado de Santa Clara recibió varias llamadas al 911 por disparos en el área de la 101 en la ciudad de San José. Según las autoridades de esta localidad, un centro tecnológico de Silicon Valley con alrededor de 1 millón de habitantes, 8 personas perdieron la vida y varias sufrieron heridas. El presunto atacante, quien se suicidó luego de la masacre, según reportó la policía, era un empleado de la empresa de transporte público, donde perpetró la masacre que, según funcionarios locales, se produjo durante una reunión sindical a la que asistieron al menos 80 personas. La Casa Blanca está monitoreando la situación y nuestros corazones están con las víctimas y sus familias.
Este nuevo tiroteo dejó en claro lo que el presidente Joe Biden ha tildado de epidemia de violencia armada en Estados Unidos, que representa una vergüenza internacional. El año pasado se registraron más de 43.000 muertes relacionadas con armas de fuego en el país y en lo que va corrido de 2021 ya son al menos 5 tiroteos masivos. Y las Américas no dejan de estar en el radar de los organismos mundiales de salud por cuenta del elevado número de contagios y muertes por COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, advirtió hoy que esa tendencia en la región es preocupante. Uruguay, Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil y Perú no solo tienen en común ubicarse en el mismo continente, también que la semana pasada tuvieron las tasas más altas del mundo de mortalidad por COVID-19. Se registraron más de 1.200.000 nuevos casos de COVID y 31.000 muertes en las Américas. Los casos y las muertes están alcanzando una meseta que se encuentra en niveles muy altos. Ese estancamiento es para la Organización Panamericana de la Salud un motivo de cuidado, pues supondría un deterioro en el avance regional contra la pandemia. Además, la OPS advirtió sobre el incremento de las hospitalizaciones en Haití y la afectación del virus en mujeres embarazadas. Para el organismo multilateral, el mundo suma 3.4 millones de muertes desde el inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus y según sus registros, casi la mitad corresponde a los casos de países de las Américas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó hoy a las agencias de inteligencia de su país que le informen en los próximos 3 meses si el COVID-19 surgió por primera vez en China, de una fuente animal o de un accidente de laboratorio. 90 días. Ese es el plazo que el presidente estadounidense Joe Biden le dio a las agencias de inteligencia de su país para redoblar esfuerzos con el fin de recopilar y analizar la información que pueda dar pistas reales sobre el origen del COVID-19. Biden dijo que las agencias están actualmente divididas en 2 posibles hipótesis sobre las fuentes del nuevo coronavirus: que haya sido transmitido por animales o que haya sido fabricado en un laboratorio de alta seguridad en China. China no fue lo suficientemente transparente. Hemos estado diciendo durante mucho tiempo que China necesitaba proporcionar más acceso al laboratorio, cooperar plenamente con los investigadores científicos y no creemos que hayan cumplido con este estándar. La orden de Biden supone una escalada en la tensa relación de Estados Unidos con China y a su vez con la creciente controversia sobre cómo surgió el virus en el gigante asiático. El gobierno chino respondió ante las acusaciones. Este es un enfoque muy respetuoso del espíritu científico y los hallazgos de la investigación del equipo de expertos de la OMS que socava la solidaridad mundial para combatir el virus. El informe presentado por el equipo internacional de científicos enviado por la OMS a Wuhan a principios de este año no fue concluyente, por lo cual Estados Unidos y otros países pidieron una investigación a fondo. Y presten atención, queridos televidentes, a estas espectaculares imágenes. Hoy se pudo observar desde diferentes puntos del planeta la llamada superluna roja, un fenómeno que no ocurría desde hace unos 6 años y que deleitó a millones de personas. Esta superluna roja coincidió con otros 2 fenómenos astronómicos, una luna llena en su punto más cercano a la Tierra y, para completar, un eclipse lunar. Y seguimos con más información deportiva porque nuestra tenista María Camila Osorio está a un partido de entrar al cuadro principal del Roland Garros. Sigue con victorias María Camila y pues ganó su segundo partido de clasificación. Se impuso con parciales de 6-4 y 6-0 a la neerlandesa Richelle Goggenkamp en 57 minutos de juego. Después de un primer set con quiebres de lado y lado, la colombiana terminó imponiendo su juego para quedarse con la manga. Y ya para el segundo set, la superioridad de la colombiana fue demoledora para ganar el set y el partido. En la final del quali enfrentará a Mónica Niculescu, ex número 28 del mundo. Y antes de ya unirse a la concentración con la selección Colombia, hoy Juan Guillermo Cuadrado, quien justamente también celebró su cumpleaños, presentó su libro, su biografía. El futbolista de la Juventus aprovechó su cumpleaños número 33 y su llegada a Colombia para lanzar su biografía. Allí también confesó que tiene el sueño de retirarse en el equipo de sus amores y que quiere ganar con la tricolor. Ganar algo con mi selección,
sería muy bueno y obviamente voy a trabajar por eso. Cuadrado aprovechó para agradecer también a su madre por inspirarlo. Ella prácticamente me crió sola desde que yo tenía 4 años y siempre me decía lo importante del poder respetar, del poder tener una disciplina. Y también a su esposa, con quien le gustaría fuera su próximo libro. Ella ha sido una persona muy berraca para estar conmigo y yo muy bendecido para estar con una persona como ella. En las próximas horas se espera que Cuadrado se integre a la concentración de la Selección Colombia para preparar los partidos eliminatorios contra Perú y Argentina. Con más de 4.000 películas y más de 180 premios de la Academia, el estudio Metro-Goldwyn-Mayer fue comprado por Amazon, esto con el fin de reforzar y complementar todas las películas. Amazon Studios va a preservar y a difundir el legado de esta compañía de cine, que está evaluada más o menos en $8.450 millones. Diomedes Díaz hoy cumpliría 64 años y para celebrar esta fecha se estrenó una canción inédita que se llama Orgullosa. Hoy se lanzó la canción inédita Orgullosa, una pieza musical compuesta por Diomedes Díaz. Una canción que se grabó en el año 87 en el long play, ahora CD. Long play en ese entonces incontenible. Este tema musical conserva un estilo particular, un aire de merengue muy alegre. Es reconocer la grandeza y lo brillante que fue mi compadre Diomedes y que la gente se dé cuenta de que un ícono irrepetible como mi compadre Diomedes todavía está vigente. El cacique de la Junta alcanzó a grabar más de 500 canciones y durante su carrera artística no logró que todas fueran publicadas. Por esa razón, ahora se lanzan estos trabajos discográficos remasterizados. Es momento de hacer una pausa, queridos televidentes, pero recuerden que nos pueden ver en Colombia y en el mundo a través de Señal Colombia y también por nuestra señal de streaming en rtvcnoticias.com para que visiten nuestra página. También estamos en contacto en las redes sociales con el numeral Me Conecto con RTVC y los invitamos a seguirnos en Twitter e Instagram, también en Facebook, @RTVCNoticias. Y después de la pausa, oportunidades, programa de apoyo en estudio y empleo para las mujeres. La explicación después de esta pausa de 1 minuto. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Y atención, mujeres de Colombia, a esta oportunidad. El Ministerio de Ciencias apoyará a 10.000 mujeres con estudio y empleo en áreas como tecnología, ciencia e innovación. Tomen nota. En oportunidades de estudio y empleo para mujeres, vaya a la página minciencias.gov.co. Dé clic en el programa Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad. Allí va a encontrar la descripción del programa que pretende incentivar la vocación científica en mujeres jóvenes para que puedan ingresar al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Algunos de los requisitos son ser mujer colombiana entre 18 y 28 años, ser estudiante de formación técnica, tecnológica, universitaria de cualquier área del conocimiento y haber cursado el 60% del programa académico.
o profesionales con máximo 3 años de haberse graduado. Descargue y lea con detenimiento los términos de participación. Vaya a la parte superior de la página y dé clic en Regístrate, llene sus datos y siga el paso a paso. Recuerde que tiene plazo hasta el 30 de julio de 2021. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. En otras noticias, autoridades en Chocó estudian decretar la calamidad pública por los daños que ha dejado la temporada de lluvias en el departamento. 20.000 personas han resultado afectadas. La información con Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Karina, buenas noches. Buenas noches. Las autoridades en el Chocó decretaron calamidad pública por las graves afectaciones que ha dejado la ola invernal en este territorio. Más de 20.000 personas han quedado damnificadas en 17 municipios. El secretario de Gobierno departamental, William Halaby, también dijo que estos hechos han rebasado la capacidad institucional de los organismos locales para dar atención a estas personas. En este Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, los integrantes por unanimidad aprobaron la consigna para que el gobernador pueda declarar la calamidad pública departamental y pueda atender de mejor manera los estragos que está presentando. Según el IDEAM, las alertas roja y naranja persisten por crecientes súbitas de los diferentes ríos del territorio chocoano. Desde Quibdó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Hoy es miércoles de crispetas y adivinen, si hay crispetas, como le cumplí a Jan Lemus, las otras dos manos de esta sección, y me fui hasta el Brooklyn Bridge para que habláramos de Spider-Man. Él tuvo que cumplirme la promesa de darme crispetas todos los miércoles hasta el día en que me muera. Además, por fin dio señales de vida desde su misión secreta, periodística, investigativa, intergaláctica y no sé qué más cosas, y me va a estar acompañando esta noche. Lo que sí me advirtieron es que está medio cambiado, pero pues ni idea. Jan, buenas noches. Laura Televidentes, buenas noches. La verdad, no entiendo de qué habla. Yo me siento igual que siempre. De pronto me ve más flaco. He bajado un par de kilos porque me tienen corriendo con un montón de notas. Y la conexión desde aquí no es tan buena. Casi que no puedo comunicarme con ustedes el día de hoy. Bueno, pues si usted lo dice. Lo importante es que está aquí y que logró conectarse a tiempo para que hablemos de Shrek, la película para niños, que en realidad no es tan para niños y que está cumpliendo 20 años de su estreno. ¡Qué viejera! Mejor dicho, todos los que la vimos de chiquitos ya somos positivos para vacuna. Tampoco, el 2001 fue ayer, pero tienes razón en algo. 20 años de evolución narrativa son 3 vidas. Shrek fue una apuesta arriesgada para la época porque el protagonista es el ogro, o sea, el malo de los cuentos, y también es el que rescata a la princesa. Mejor dicho, el malo es bueno y además es el príncipe. El plan inicial era ese, sin escalas, pero la historia cambió cuando el ogro hizo equipo con un burro parlanchín, y ambos terminan metidos en una cantidad de problemas que sirven de excusa para mezclar y referenciar varios cuentos infantiles. Claro, La Cenicienta, El Hombre de Jengibre, Pinocho, Caperucita, Los Tres Cerditos, El Gato con Botas, La Bella Durmiente, Blancanieves, y la lista sigue, porque es que hasta sale Justin Timberlake en uno de los afiches. Esta saga de 3 películas está basada en un libro infantil de William Stake que se llama La Princesa Fiona y Burro. Ese libro fue el que luego adaptaron al cine los de DreamWorks. Sí, señora, suena muy natural, pero fue un proceso largo y es que esto fue hecho en 1996 y con la tecnología de 1996. Por eso primero intentaron hacer la película en stop motion usando muñecos de plastilina, una tarea imposible y eterna. Al final decidieron hacerlo con animación digital. Ay, lo siento, es que me puse a googlear qué era stop motion. Vea lo que dice. Técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Quedé casi en las mismas. En fin, ¿sabe cuál es mi personaje preferido? Fiona, porque parece una princesa, pero en realidad es un ogro. Qué bueno tenerlo de vuelta, así sea, pues, bueno, así. Yo le insisto en que no sé de qué me habla. Luego, ¿cómo me veo? Por lo pronto, le mando un saludo muy especial y espero encontrar rápido la forma de volver al estudio. Aquí lo espero. Qué maravilla va a ser tenerlo de vuelta. Patricia, Mateo, ¿le dicen ustedes o le digo yo?
Yo creo que mejor le dice usted, Laura. Oiga, pero yo quiero resaltar algo que esto no es lo único inédito. Mire esto, Patricia. Las crispetas. Ay, crispetas Yo por unas crispetas le guardo el secreto a Laura y sigo creyendo que Jan es de carne y hueso. Increíble. Nos vamos, 9 de la noche, felices, señor. Felices y con crispetas. Chao, feliz noche. Quedamos conectados 24/7. Somos RTBC Noticias, el noticiero de todos. RTBC Noticias, emisión central. El uso del tapabocas, disminución del distanciamiento físico, todo lo que implique mayor contacto, interacción entre seres humanos, desafortunadamente lo vemos reflejado, como acabo de decir, una semana después.